Y yo soy Eric. Y bienvenidos a un nuevo video de Eric al cuadrado. Y el día de hoy vamos a hablar con la inteligencia artificial o ChatGPT. Porque le preguntaremos sobre qué decisiones tomaría si jugara Pokémon TCG. Vamos a darle. Lo primero que tenemos que hacer y lo más importante es preguntarle si conoce el Pokémon TCG. Porque si no, ¿cómo nos va a responder? Esto que sí conoce Pokémon TCG, que está basado en la franquicia de Pokémon y es un juego de cartas coleccionables. Ok, yo creo que la siguiente pregunta pudiera ser: ¿qué tipo de Pokémon son los más fuertes en Pokémon TCG? Nos responde que no hay un tipo como tal mejor para jugar en las cartas, ya que todos los Pokémones tienen tanto fortalezas como debilidades, y lo mejor es probar diferentes tipos para descubrir en base a cuál podemos armar nuestra baraja ideal. Entonces la siguiente pregunta va a ser: ¿cómo organizaría una baraja la inteligencia artificial? Aquí responde 1. Selecciona tus Pokémon para ver cuál va a ser el Pokémon estrella de la baraja. Elegir el tipo de Pokémon que vas a utilizar, como vimos en el punto anterior. Luego nos dice añadir cartas de entrenador. Estos nos van a servir para buscar Pokémones, energía o tener efectos, ya sea de infligir más daño o recibir menos. 3 cartas de energía. Obviamente todos los ataques del Pokémon necesitan energías, y nos invita a que no se nos vaya a olvidar contemplar las energías que necesitan nuestros Pokémones. Luego nos habla del equilibrio. Esto es súper importante, ya que de nada nos va a servir tener la baraja llena de cartas de entrenador si no tenemos Pokémon ni energía. Entonces hay que encontrar la manera de que tengas suficientes energías para poder cargar por lo menos a la mitad de tus Pokémones en una misma partida. Así como siempre poder usar las cartas de entrenador para buscar lo que necesitas justo en ese momento. Y finalmente nos dice que probemos nuestra baraja. ¿Por qué? Hay que jugarla con amigos o ir a lugares donde se realicen torneos para ir probando nuestra baraja y ver si queremos hacerle algún ajuste para que poco a poco vaya quedando bien pulida hasta que nos sintamos cómodos con ella. Ahora, bueno, sería bueno preguntarle qué cartas nos recomienda específicamente para la baraja. Uy, aquí tenemos un detalle. Por si no lo saben, la base de datos del chat GPT está actualizada solamente hasta el año 2021. Y en esta respuesta queda en evidencia porque nos habla de las cartas GX. Cartas que a estas alturas ya no son autorizadas para jugarlas en los torneos. Ahora sí que solo quedan como de colección. En la actualidad, el equivalente a estas cartas, la X vendría siendo la B y la GX vendría siendo la B-Star, porque las cartas GX, para los que no lo sepan, son cartas que puedes usar su poder una vez por partida, así como las cartas B-Star, entonces son sus equivalentes. Y bueno, en esta ocasión nos queda de ver una respuesta más actualizada, el chat GPT. Así que, Entonces vamos a preguntar qué cartas de ítem y supporter nos recomiendan para complementar a nuestros Pokémones. Aquí nos da una excelente respuesta, ya que todas estas 5 cartas se siguen usando muchísimo en la actualidad, que son Kickball. Con esta carta nosotros buscamos un Pokémon básico. En este caso lo que más nos convendría sería buscar un Pokémon B para ponerlo en nuestra banca y posteriormente buscar su evolución. profesor Research, con esta carta tú eliminas todas las cartas de tu mano, tomas 7 nuevas, y es muy efectiva cuando no tienes nada de juego, o sea, cuando no tienes nada para hacer combinaciones con las cartas que ya tienes puestas en banca o con tu Pokémon activo. Estas 7 cartas nuevas te pueden traer energía o un ítem o algo que vaya a hacer combinación con lo que ya tienes en juego y te saca de ese apuro para armar tu estrategia. Marnie, esta carta es muy buena, ya que si el turno anterior viste que tu rival va a evolucionar a uno de sus Pokémones o simplemente va a sacar una carta con la cual te vaya a eliminar uno de tus Pokémon en banca, usas esta carta, ambas manos se regresan a la baraja y tomas nuevas cartas y así ya no corres el riesgo de que te hagan una super jugada
te saquen un Pokémon poderoso o que ya no te eliminen a uno de tus Pokémon en banca. Continuamos con Boss Order. Esta carta es simple y efectiva. Simplemente le cambias el Pokémon activo de tu rival por uno de su banca, uno que vayas a noquear de un solo golpe, que ya tenga mucho daño y que te garantice varias prize cards. Simple y efectivo. Y por último tenemos la de Switch, que esta carta es para que tú cambies a uno de tus Pokémon. ¿Qué te sirve? Bueno, cuando quitas al Pokémon que tienes atacando, por lo regular te pide que descartes cartas de energía. Entonces, si usas Switch, lo puedes hacer sin quitarle ninguna carta a tu Pokémon que ataca. Y nos dice al final que la elección de las cartas va a depender de cómo organicemos nuestra baraja. O sea, hay cartas de entrenador y de ítem que le pueden ayudar más a unos Pokémones que a otros. Entonces, nos hace la invitación a que las cartas de entrenador que utilicemos vayan acorde a los Pokémones que tenemos. Por ejemplo, si el Pokémon estrella de nuestra baraja pide mientras más energías tenemos atachadas a nuestros Pokémones, más daño va a hacer, entonces vamos a meter cartas de entrenador que nos ayuden a atachar más cartas por turno, así como efectos. Y ahora una pregunta que hacen mucho los entrenadores que apenas se inician en el Pokémon TCG, que es un solo tipo de Pokémon en la baraja o una baraja con diferentes tipos de Pokémon. En mi experiencia personal, yo uso varios tipos de Pokémon, ya que tengo cartas que me ayudan a buscar esos Pokémon, esas energías, y yo cuento con una energía especial, la cual da cualquier tipo de energía. Por lo tanto, si tienes cartas que busquen dichas energías, pues claro que sí. Bueno, pues nos habla que si elegimos un solo tipo de Pokémon, tendremos una sinergia más natural entre ellos y podremos construir una baraja más fuerte apoyándonos de las cartas de entrenador y de objeto que pueden beneficiar a nuestro tipo de Pokémon. Aunque también existe la desventaja que si nuestros Pokémon tienen debilidad al tipo de Pokémon de nuestro oponente, va a ser más difícil derrotarlos. Por otro lado, si nosotros mezclamos varios tipos de Pokémon, así como yo, tendremos más opciones de luchar contra los Pokémon de nuestro rival. Por ejemplo, si nosotros empezamos con un Pokémon de tipo eléctrico y nuestro oponente con uno de tipo lucha, al tener varios tipos, vamos a aplicar un switch o una retirada y subimos un Pokémon que ya no le meta debilidad o que tenga resistencia para así ser menos predecible y que nuestro oponente no pueda anticipar nuestros movimientos. Y nos dice que en sí no hay una respuesta correcta o incorrecta, va a depender de tu estilo de juego y de la estrategia que quieras llevar a cabo. ¿Sabes qué sería bueno? ¿Qué cosa? Preguntarle qué haría si se enfrenta a un oponente con una baraja que parezca imbatible. Preguntémosle a la inteligencia a ver qué opina. Y aquí nos contesta en primer lugar que analicemos su mazo. Esto para darnos una idea de qué estrategia va a usar y hacer más fácil predecir sus movimientos. Adapta tu estrategia. Una vez que hayas analizado su deck, si viste que tiene algún Pokémon débil al tuyo, con lo que tengas, buscas ese Pokémon para así meterle doble de daño y tomar más delantera y obligarlo a sacar otro Pokémon de su banca. Usar las cartas de entrenador sabiamente, ¿ok? Esto es utilizar las cartas que vayan a beneficiar a los Pokémon que tengan más oportunidad contra tu rival. Y también utilizar las cartas de entrenador que puedan hacer estragos en los Pokémon estrella de tu rival. También nos dice que mantengamos la calma. Esto es súper importante porque si te rindes antes de tiempo, puede ser que en el siguiente turno a tu rival ya no le seguían saliendo cartas de entrenador o le salen Pokémon evolucionados y los básicos los tiene hasta abajo o ya no le salen energías y de pronto a ti te salen cartas de energías y todo lo que necesitas y le das la vuelta al tablero y ganas mucha ventaja. Y obviamente, estando en calma, vas a poder tomar las mejores decisiones y no cometer tantos errores. Y finalmente, práctica. Asegúrate de conocer bien tu baraja para poder aprovechar tus ventajas al máximo y estar atento
cualquier situación inbeneficiosa para ti. Ok, nada mal. Yo creo que también sería bueno preguntarle qué consejo le da a los jugadores que están empezando en Pokémon TCG. Aprende las reglas básicas. Esto te va a ayudar a entender cómo se juega, cómo construir tu baraja y cómo evitar errores comunes. No vaya a ser que se te olviden poner las price card y te descalifiquen. Ok, de ahí nos dice que empecemos con una baraja preconstruida, una así como esta. Nos recomienda que es la mejor manera de iniciar y yo coincido mucho con esa respuesta. Y ya luego poco a poco irla reforzando con sobres o expansiones que vayas comprando. Y así personalizar la baraja hacia donde la quieres llevar. Otro consejo que nos da es practicar y efectivamente tienes que practicar, practicar y practicar. ¿Para qué? Para conocer tu baraja, para pulir tus habilidades en el juego y para definir la estrategia de juego con la que te sientas más cómodo. Y por último, divertirte, porque a final de cuentas Pokémon TCG es un juego y la diversión debería ser la principal motivación para jugar, cosa con la que también coincido. Así que a seguir aprendiendo y a mejorando las habilidades. Otra pregunta muy común es cómo mantener las cartas en buen estado. Por ejemplo, si tú abriste unos sobrecitos y te salieron cartas valiosas para tu colección, seguramente querrás saber cuál es la mejor manera de conservarlas. Aquí nos contestó que limpiemos nuestras manos para evitar que la suciedad se transfiera a nuestras cartas, que usemos fundas para evitar rasguños, manchas o cualquier otra cosa que le pueda pasar a nuestras cartas, que las guardemos en un lugar limpio, fresco o en una cajita especial donde sepamos que no les vaya a pasar nada. Que evitemos manipular las cartas si no es necesario, sobre todo con las más valiosas. Y por último, sé muy cuidadoso con estas cartas si es que las llegas a jugar. Siempre en su fundita, evita doblarlas y maltratarlas. No queremos que nada malo les llegue a pasar. Y bueno, por último, yo tengo una duda muy importante que espero me responda. Y es, ¿cómo vencer el Battle Deck de Mew? Este Battle Deck trae unas cartas muy poderosas. No es mío, a mí me lo dieron prestado para que lo probara. Y la verdad es un mazo muy poderoso. Y me interesaría saber qué opina de cómo se puede vencer. Ok, pues de entrada sí tenemos respuesta. Nos está hablando del mismísimo Battle Deck de Mew, que se centra en la utilización de la habilidad de Mew para copiar los ataques de otros Pokémon. Efectivamente. Nos dice que utilicemos un Pokémon con resistencia al tipo de Mew, que es psíquico. Después nos dice, usa un Pokémon con habilidades especiales. Hay Pokémon con habilidades especiales que pueden negar la habilidad de Mew de copiar ataques. Nos habla de Wobbuffet y Garbodor. La verdad esos no los conozco, pero lo voy a investigar. También nos dice que usemos cartas de entrenador para debilitar a Mew. Hay cartas de entrenador que pueden debilitarlo. Por ejemplo, la carta Lisandre, que te permite elegir uno de los Pokémon del oponente para traerlo al campo de juego. 4. Mew puede copiar ataques de Pokémon en el campo de juego, pero si no hay Pokémon en el campo no tiene nada que copiar. Por lo tanto, incluir un Pokémon en tu mazo que pueda atacar desde lejos como los Pokémon con ataque de rango puede ser una buena estrategia. Cierto, hay Pokémones como el Inteleon VMAX que aparte de hacerle 160 de daño a tu Pokémon activo, le hace 60 de daño a un Pokémon en banca. Esta baraja de Mew se centra mucho en utilizar el poder de Genesect, así que te invitan a estar venciendo desde lejos a Genesect para que Mew no pueda utilizar su poder. Y 5. Controla el campo de juego. Otra estrategia es controlar el campo para limitar las opciones de Mew. Por ejemplo, puedes utilizar cartas de entrenador que impiden que el oponente juegue cartas de energía o que muevan Pokémon al campo de juego. Esto puede dificultar que Mew copie los ataques que desea y limitar sus opciones. Ok, yo creo que aquí está hablando que con un órdenes de jefe, por ejemplo, puedes traer a Genesect al puesto activo, mandas a Mew a banca y con todo sobre Genesect para que Mew no tenga cómo atacar. Ok, son cosas que tendré en consideración para cuando me toque enfrentarme a esta bestia. Y bueno chicos, ¿qué les pareció?
¿Qué otras preguntas creen que hubiera sido bueno preguntar a la inteligencia artificial? No olviden dejarlo en los comentarios. Sus respuestas me parecieron bastante interesantes. No llegué a pensar que pudiera responder ciertas cosas. Quedé muy, pero muy sorprendido. ¿Y tú? Pues yo también quedé bastante sorprendido. Yo pensé que no iba a responder todo. Un 10 a esa inteligencia artificial en temas de Pokémon. Yo pensé que iba a decir una respuesta que ni al caso con cómo vencer al deck de Mew, pero la respuesta estaba súper bien elaborada. Sí, voy a tener que poner en práctica esos consejos por si me llego a encontrar al Mew por ahí. Y bueno chicos, eso ha sido todo. No olviden darle like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.